Juan Manuel. Juan Manuel, muy buenos días y pues bueno, empezar realizándole la pregunta del día. ¿Se ha visto usted afectado por estas construcciones, por alguna construcción ilegal en su barrio o cerca de su hogar? Hola Jennifer, un cordial saludo a ti, a los oyentes, a la mesa de trabajo, al Master Control de su alternativa. Es un gusto saludarlos el día de hoy. Pues bien, yo personalmente no me he visto afectado. En mi barrio no ha habido construcciones ilegales, pero en calidad de abogado sí he atendido varias situaciones relacionadas con ese tema. Recuerdo una hace algunos años, efectivamente fue en pandemia. Un cliente mío estaba en el municipio del Salado, tenía un lote. Allí, según la versión de mi cliente, venía cuidando ese lote desde hace 20 años. El papá de él lo cuidaba y cuando el papá se murió, él siguió con las tareas de cuidar un lote. Y él lo cuidó y ese lote no tenía nada sino un rancho donde, pues, digo así que era un rancho porque era pues una casa construida con palos y donde tenía unos animales, donde dormían unos animales allí, como era como una vaca o dos vacas las que tenían allí pastando. Y ubíquense en el departamento del Tolima, municipio del Salado, y eso queda al pie de Ibagué. Y entonces un día me llama el cliente y me dice, oiga Juan Manuel, resulta que llegó la policía con una cantidad de personas de la alcaldía que me van a sacar del lote. Entonces inmediatamente llegamos y resulta que el lote donde él tenía, supuestamente que estaba cuidando, pues era un lote de la alcaldía municipal de Ibagué y era considerado como un bien de uso público. ¿Correcto? Entonces, la alcaldía inició un proceso, una querella contemplada dentro del artículo 135 del Código de Policía relacionado con comportamientos contrarios a la integridad urbanística. Y es que allí, digamos que el tema del día se enmarca dentro de esa normatividad particularmente del Código de Policía del artículo 135. Entonces, ¿qué pasó? Nos hicieron las audiencias relacionadas con esa ley y definitivamente pues le entregaron le hicieron digamos que la restitución del bien a favor de la alcaldía porque pues definitivamente el predio era de bien de uso público. Y entonces ese lote se lo terminaron entregando a una comunidad indígena que necesitaba sentarse en ese lugar o que necesitaban darle cuidado y se lo entregaron a esa comunidad indígena. Entonces, pues ese es como el contexto de mi acercamiento con ese tipo de situaciones que manifiestas y que hacen parte del tema del día y para ilustrar a nuestros oyentes, si se han visto involucrados en situaciones como esas, pues es el Código Nacional de Policía, la ley 1801 de 2016 y está en el artículo 135. Allí ustedes se pueden remitir y van a encontrar toda la normatividad para que puedan entender un poco más, con más claridad ese tema. Juan Manuel, precisamente la persona que nos hacía parte de la denuncia, que nos hacía dar en conocimiento de esta situación, nos dice, si yo detecto una construcción ilegal en mi sector, ¿cuáles son esos pasos que debo seguir para denunciarlo? ¿A dónde voy? ¿Cuáles son esas entidades encargadas de atender este tipo de denuncias? Pues es que la pregunta es, a mi manera de ver, es compleja porque, primero, ¿cómo sabe que es ilegal? El hecho de que una persona esté construyendo no significa que sea ilegal, o que la construcción no sea agradable, pues no significa que a la vista o a la estética no significa que sea ilegal. Entonces, lo primero es saber por qué considera que es ilegal, porque está dando una certeza de ilegalidad y eso no se puede dar porque no se conoce el contexto de la situación. Entonces, si usted presume o está asumiendo o tiene la sospecha de que la construcción que está mirando o que está viendo o que están haciendo en determinado lugar es ilegal, pues debe formular una querella, interponer una querella en la inspección de policía. Normalmente eso está en las casas de justicia de cada localidad y se debe dirigir allí a la inspección de policía a formular una querella. ¿Cómo lo va a formular? Pues es que es un escrito. Todo escrito jurídico debe tener los siguientes capítulos. Debe tener hechos, identificación de las partes, hechos, medios de prueba y peticiones y fundamento jurídico. Y ese fundamento jurídico, ¿dónde lo va a encontrar el oyente? En el artículo 135 de la ley 1801 de 2016. ¿Y sobre qué presupuestos están hablando allí? Para que pues los podamos ilustrar. Entonces,
según hay diferentes modalidades que contempla ese artículo, que son comportamientos contrarios a la integridad urbanística. Entonces, la primera modalidad es parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir en áreas protegidas o afectadas por el plan vial o infraestructura de servicios públicos domiciliarios y destinadas a equipamientos públicos. Hay una cantidad, digamos que tenemos más o menos unas 20 o 30 conductas relacionadas con esos temas que no quiero leer porque pues no vinimos a leer, pero sí es para orientar a los oyentes que se remitan a esa normatividad para que se puedan ilustrar respecto a ese tema y puedan formular adecuadamente sus querellas. Bueno, pues ya tenemos ahí precisamente una luz, porque me dice, yo la verdad no sé a qué entidad decir, no sé ni por dónde empezar, pero ya nos han dado herramientas bastante buenas con los capítulos que deben tomar y tener en cuenta. Por último, Juan Manuel, ¿cómo cree que las autoridades y la comunidad pueden trabajar juntas para combatir construcciones ilegales y sobre todo que se garantice la seguridad en una obra de construcción? Pues es que la autoridad de policía tiene un poder constitucional soberano y es que puede de oficio iniciar ese tipo de investigaciones o para determinar si hay lugar a la imposición de una sanción, que puede ser la demolición o la suspensión la suspensión de las obras o la demolición de las obras que se están realizando. Entonces, yo lo que veo es que hay más pasividad de la autoridad de policía que no genera los resultados que la comunidad estaría esperando. Y obviamente pues hay muchas personas que construyen sin licencia. Y ese es uno de los grandes problemas que puede afectar a nuestra comunidad, porque si mi vecino construye sin licencia, quiere decir que no cumple con los parámetros, por ejemplo, de sismoresistencia. O no sabemos si los materiales o el diseño de la obra cumpla con esos criterios de sismoresistencia. Entonces, si mañana llegara a haber un terremoto o un sismo, pues esa casa va a estar en un riesgo de caída que puede afectar mi predio. Entonces, si yo como vecino me veo afectado de eso y veo que mi vecino, valga la redundancia, está construyendo y lo hace pues con el albañil que todos conocemos, pero que se nota que no tiene, o yo sospecho que no tiene la licencia, pues debo formular una querella en la inspección de policía. Entonces, por ejemplo, en la localidad de Suba, se va para la inspección de policía de la localidad de Suba y hace un escrito. Eso sí lo tiene que llevar escrito, como les acabo de decir. ¿Cuál es la ley? 1801 de 2016. ¿Qué artículo? El 135. Y simplemente usted lee y se da cuenta qué tipo de modalidad es la que probablemente esté el vecino, y allí es donde se formula la querella. Y entonces la inspección de policía debe fijar una fecha de audiencia, ir a revisar y llamar a la persona que está afectada para que se defienda. Partamos del derecho al debido proceso. Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Entonces no se puede hablar es que hay una construcción ilegal allá. No, porque no ha sido, primero, la que lo dice no es una autoridad de policía. Segundo, no ha habido una investigación. Entonces, mi llamado es a que utilicemos adecuadamente el lenguaje, sobre todo en temas jurídicos. Digamos, tengo una sospecha de que la persona que está construyendo lo está haciendo de forma ilegal. Formulo una denuncia, presuntamente está violando sus reglamentos y el código de policía para que ustedes procedan a investigar. Muy bien, Juan Manuel, una pregunta que tiene aquí nuestros oyentes y que también lo felicitamos por esa labor social que usted viene adelantando, porque a partir de noviembre arranca una nueva oficina que usted va a ubicar aquí en el sector de Suba para atender casos como estos de reconciliación, casos también como de temas jurídicos. Esto en donde es la buena noticia que le podemos dar a los subanos, a los bogotanos que estén interesados en ayudarles, en asesorarlos, porque usted tiene un equipo de trabajo que los puede orientar. ¿En qué parte queda? Y cuéntenos de qué se trata esta nueva oficina que usted va a implementar acá en Suba. Bueno, realmente eso es una de las sorpresas que tenemos para nuestros habitantes de Suba, particularmente porque vamos a abrir un centro de conciliación para facilitarle a todos los habitantes de la localidad de Suba que resuelvan sus conflictos y diferencias de forma pacífica. Digamos que la litigiosidad no lleva a nada bueno porque se tardan muchos años la justicia en resolver y al final del día pues no se obtiene el resultado que se espera. Entonces es mejor ganar poco que perder todo.
y cuando se concilia se cede un poco, ¿sí? Entonces, yo cedo un poco mi pretensión y también la otra parte acepta mi pretensión. Entonces, si yo quiero 100, pues negocio por 50 o por 60 y la otra parte acepta que tiene que pagar, pero pues no paga todo, pero paga una parte. Eso para ponerlo como en un término más sencillo de explicar. Ahora bien, ese centro de conciliación va a estar ubicado en la Avenida Las Villas, a la altura de la 129 con la Avenida Las Villas, que queda prácticamente muy cerca del centro comercial Boulevard Niza. ¿Qué buscamos con ello? Es invitar a la comunidad que lleven todos los conflictos de carácter de vecindad, de familia, alimentos, inclusive temas de lesiones personales, conflictos que se presenten en la comunidad, para que sean las mismas partes las que propongan sus soluciones y eso se lleve a un acuerdo que quede en un acta que presta mérito ejecutivo y hace tránsito a cosa juzgada. Entonces, claro que las tarifas van a estar diseñadas van a ser muy cómodas para que todos podamos acudir a ellas sin tener que pagar una cantidad de dinero por simplemente sentarnos a dialogar. Ahora bien, la audiencia de conciliación es muy importante porque es una forma también de constituir pruebas. Eso es fundamental, porque además de ser un requisito de procedibilidad, porque no se puede demandar sin haber conciliado antes, es muy importante porque en esa audiencia de conciliación se dicen muchas cosas y se presentan documentos que eventualmente puedan ser utilizados después cuando se constituye dentro del acta una conciliación. Entonces vamos a inaugurarlo, estamos haciendo las obras civiles de adecuación porque se requiere cumplir unos requisitos del Ministerio de Justicia y eso va a empezar a operar a mediados del noviembre del 2019. Les estaremos enviando la información también para que pues acudan y aprovechen la oportunidad de resolver pacíficamente los conflictos. Todo se resuelve hablando, todo se resuelve amigablemente y se resuelve mucho más rápido. Antes de tener estas instalaciones, ¿a qué teléfono se pueden comunicar con usted para cualquier caso, cualquier denuncia o temas como los que estamos llevando a cabo, que son denuncias relacionadas con el tema de urbanismo? Pues bien, nosotros tenemos una línea abierta, una línea fija, que es la 703-6703. Esa línea también tiene WhatsApp. Allí nos pueden escribir por WhatsApp o nos pueden llamar. Eso es la línea fija, 703-6703. Juan Manuel, precisamente antes de terminar la intervención, María Lorencia Nivia tiene una inquietud. Dice, buenos días, si se construye y se toma parte de espacio público, se colocó la querella, se hizo todas las gestiones y según el inspector tiene términos cuando ni siquiera el propietario se presentó a las audiencias. Mi pregunta es, ¿cuál es el paso a dar? Gracias. Pues es que digamos que la pregunta obviamente no contiene toda la información respecto del trámite policivo que se está realizando, pero la lógica jurídica me dice que se inició un trámite de policía por querella, por el artículo 135, como lo venimos diciendo, y allí se genera una audiencia pública inmediata. Esa audiencia pública se realiza en el predio y el querellado tiene la obligación o tiene el derecho de presentar unas pruebas. Por ejemplo, la licencia, ¿correcto? El levantamiento topográfico de la construcción que va a realizar. Si esos medios de prueba demuestran que efectivamente no está construyendo o parte del predio no está en espacio público, pues no habrá lugar a ninguna sanción. De todas maneras, el inspector de policía debe tener claro dónde, a través del IDU o del IGAC, cuáles son las vías públicas o cuáles son los espacios o las delineaciones que permitan establecer realmente que eso es un espacio público y no privado. Entonces, ahí como que hay dos elementos importantes y es que el inspector de policía tome la iniciativa de verificar eso a través de los planos del IDU o de la alcaldía, que tenga que realmente demuestre que eso es un espacio público para poder tomar una decisión de sancionar a la persona que presuntamente está haciendo una construcción de carácter ilegal, violando los requisitos del artículo 135. Es como construir sobre un espacio público o de dominio público o bien fiscal. Entonces, si no han tomado una decisión, pues lo que debe hacer es dirigirse a la inspección de policía para que haga un impulso procesal, para que sea el inspector el que tome una decisión.
Si el inspector no pudo tomar la decisión porque no tiene la información suficiente, entonces el querellante debe ir al IDU, debe ir al IGAC y solicitar los mapas de donde se demuestre que esa parte del lugar o ese terreno es de uso público o de dominio público o de bien fiscal, para que le ayude al inspector de policía a tomar la decisión. Porque es claro que el inspector de policía pues tendrá 2.000 o 3.000 querellas y pues a la falta de esa información, mientras la consigue, pues se demora en tomar decisiones. Entonces, por eso es importante que el querellante aporte las pruebas o los medios de prueba para justificar su querella. Entonces, ahí sí la carga le correspondería a la querellante de aportar ese mapa o ese delineamiento, delineación urbana, para entender si realmente el vecino construyó en un espacio público, y así motivar o incentivar para que el inspector de policía tome la decisión. Sería esa consideración al respecto, frente a lo que entiendo de la pregunta, el contexto de la pregunta. Gracias, doctor Juan Manuel Sáenz. A las 8 de la mañana, 26 minutos, nuestros oyentes nos preguntan, dice, para que no me nombren, bueno, nos dice, cuando ven que están construyendo, piden la licencia de construcción y como no se tiene, piden plata, haciendo que están radiando el llamado al capital, generando miedo a los ciudadanos. Dice, en 2 ocasiones lo vi y esto no es nada, los policías se lo comunican al cuadrante entrante para que haga lo mismo, no lo denuncié por seguridad y además era mi cuadrante. A mi vecino le salió dando como 200,000 pesos, es lo que denuncian nuestros oyentes. ¿Qué pueden hacer cuando conocen un tema de esto de soborno, abogado? No, pues es que pues eso se llama, hay muchos delitos ahí relacionados que me acabas de decir. Eh, pues mire, yo digo que hay que denunciar. La denuncia pública, así virtual, emisoras, redes sociales, es interesante, pero nunca pasa nada. Entonces, si se tiene constancia de eso, pues hay que formular una denuncia pues, en la Procuraduría y en la Fiscalía. Una en la Procuraduría para que investiguen porque el funcionario público o el servidor de la Policía Nacional pues está sometido a un régimen disciplinario del cual puede ser sancionado por ese tipo de conductas. Y hay un tema penal que está involucrado allí que podría ser el prevaricato, porque ha omitido realizar una función, tomar una decisión o realizar una actuación administrativa, y pues también están esos temas de corrupción. Entonces yo pienso que lo que se debe hacer pues, es identificar claramente al servidor público con placa. Pero entonces usted dice, ¿pero cómo lo identifico? ¿Sí? Porque es que ese es el problema. Usted dice, pues yo llegó un policía, pero ¿qué hago para saber cómo se llama? Entonces con el número de la placa se puede formular, con el número de la chaqueta o el número de la placa o el número de la motocicleta, de la placa de la motocicleta, se puede hacer un derecho de petición a la policía para que identifiquen ese policial. O ahí dentro del CAI, el comandante del CAI tiene que identificar al policía y decir, mire, el policía que trabaja acá es esto, obviamente a través de un derecho de petición. Claramente se va a tener que exponer y va a tener que decir por qué está pidiendo esa información, porque si no, imagínate cualquier organización criminal pues podría identificar a los policías y afectarlos. Entonces, todo se hace a través de derecho de petición, se identifica al policía y se formula la denuncia. ¿Por qué es importante hacerlo? Porque es que formular una denuncia de carácter anónimo pues no va a prosperar, o sea, porque no hay pruebas y nadie va a investigar una denuncia anónima. O sea, decir es que un policía en la calle 140 está recibiendo dinero para no intervenir en una supuesta obra ilegal o una construcción ilegal, entonces pues eso no es nada. O sea, ¿qué me está dando? ¿Qué pruebas me está dando para demostrar quién estaba, las situaciones de las condiciones de las circunstancias de tiempo, modo y lugar? Entonces, mi sugerencia para ese oyente es, sí, va a tener que exponerse, va a tener que formular un derecho de petición a la policía, va a tener que identificar a la policía y va a tener que hacer la denuncia formal con pruebas de fotografías, videos o testimonios en las que demuestre que ese policía cometió esa conducta. ¿Es difícil? Sí, por eso casi nadie denuncia y por eso casi nunca pasa nada, porque es difícil hacer ese tipo de denuncias. 8 de la mañana, 29 minutos, doctor Juan Manuel Sáenz, pregunta a nuestros oyentes, ¿es posible regularizar una construcción que inicialmente se realizó sin los permisos requeridos? Qué excelente pregunta. Sí se puede hacer. Sí se puede hacer, y realmente pues hay que contratar a un arquitecto que realice el levantamiento de los planos y eso se lleva a la curaduría
hay que pagar unas sumas de dinero precisamente porque el arquitecto que va a revisar, pues que la construcción cumpla con unos parámetros o requisitos de sismo resistencia y que claramente pues esté construida sobre un predio privado y no sobre un predio público, y verifique otros requisitos de carácter civil y arquitectónico. Eso se presenta a la curaduría, se paga un dinero por la licencia de construcción y se presenta entonces para alegar a la autoridad administrativa de la alcaldía de Bogotá, designada para eso, para legalizar esa construcción. ¿Va a tener que pagar un dinero? Sí, más o menos eso puede costar, dependiendo del arquitecto, puede costar, y dependiendo de la licencia y el tamaño de la casa, le puede estar costando entre 5 y 10 millones de pesos legalizar esa construcción que se haya realizado sin licencia. Muy bien, Juan Manuel, muchísimas gracias. Recordemos la línea telefónica porque la señora María Lorenza quedó con algunas dudas y me dice, porfa, dígale que me regale nuevamente el número para llamarlo y pues sacarse algunas dudas que tiene pendiente. Juan Manuel, muchísimas gracias. Sí, la señora María Lorenza nos está escuchando, entonces es la línea 703-6703. Me puede escribir por WhatsApp a esa línea o llamar, y estaremos muy prestos a resolver esas inquietudes. Muchas gracias a ustedes por este día, por este espacio, y nos escuchamos el martes. Feliz fin de semana. Muchísimas gracias. Nos vemos.